Nuevamente nos gozamos de estar en la casa del Señor en esta mañana. Y vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo en el cual vamos a conectarnos con el Señor. Así que voy a pedirte que ahí donde estás, cierres tus ojos y tomes un momento para venir delante de la presencia del Señor y expresar todo lo que hoy sientes en tu corazón. Es un buen día para entregar al Señor aquellas cosas que están en nuestro corazón, ya sea gratitud, alguna petición, alguna necesidad, algún pecado. Es un buen día para decirle: Señor, estoy aquí delante de tu presencia, reconociendo que te necesito, que necesito de tu auxilio, de tu mano poderosa sobre mi vida. Porque solamente tú, Señor, tienes el poder para sostenerme. Solo tú tienes el poder para levantarme. Solo tú puedes guiar mi vida. Solo tú puedes sostenerme en medio de este valle de sombra, de muerte, de aflicción, de necesidad. Solo tú tienes palabras de vida. Gracias, mi Dios, porque a través de tu Hijo Jesucristo tenemos la salida para cada uno de nuestros problemas y nuestras necesidades. Reconociendo eso en esta mañana, queremos, Señor, declarar nuestra gratitud a ti. Darte gracias, Señor, porque tú eres el Rey soberano de nuestra vida y porque las circunstancias que nos puedan rodear, Señor, no impiden que la bendición llegue a nuestro ser, a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros hogares. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta solamente en ti. Y que el hecho que estamos hoy aquí buscándote, Señor, sea una muestra de que nuestro corazón te anhela, que queremos escuchar tu voz, que queremos salir de aquí, Señor, con una palabra de aliento. También queremos salir desafiados, Señor, por tu palabra para poder seguir adelante, tomar decisiones en nuestra vida, Señor, que cambien el rumbo de nuestro caminar. Gracias, Señor, porque cuando tenemos ese anhelo en nuestro corazón de buscarte y servirte, tú enderezas, Señor, nuestros pasos, enderezas nuestras veredas y nuevamente, Señor, nos pones en el camino correcto. Podamos ser lo suficientemente humildes, Señor, para poder rendirnos delante de ti hoy. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Jesús, por haber muerto en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía y nos redarguye. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestra humanidad tú nos amas y nos sigues teniendo paciencia. Ahora te suplicamos, Padre, que tú recibas este tiempo de alabanza, de adoración, que incluye no solamente el momento de los cantos, sino todo el momento también de la predicación y todo lo que aquí vamos a hacer. Que tú, Señor, desciendas con poder, que tu Santo Espíritu pueda tocar nuestra vida, nuestro corazón. Podamos salir hoy de aquí, Señor, con nueva esperanza, con nuevos ánimos, sobre todo con el gozo que solamente tú nos das, porque tu gozo, Señor, es nuestra fortaleza. Gracias, Señor, en esta mañana entregamos este tiempo a ti y te alabamos en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice amén y amén. Vamos ahora a ponernos entonces de pie y con gozo vamos a alabar al Señor y vamos a declarar su poder, su majestad, su gloria a través de estas palabras, de estos cantos. Sí, Señor, ¿cuánto le alaban con gozo, con alegría? A ver, con energía en esta mañana al Rey que vive, al que reina, al que entregó su vida por nosotros. Gracias, Jesús, te alabamos. Quien rompe el poder
es el que conmueve este mundo. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Dios. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor. Dale gracias por lo que ha hecho en tu vida, por lo que está haciendo y por lo que hará. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, Tú eres el que gobierna con tu justicia. el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Sí, Señor. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. ¿Cuántos le adoran en esta mañana? ¿Cuántos pueden decirle gracias, Señor, por lo que has hecho en mí? Gracias porque diste tu vida en aquella cruz para salvarme, oh Dios. Te adoramos, Cristo. Saltamos tu nombre. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Jesús, tu vida diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, Señor, te adoramos. Nunca nos cansaremos de darte gracias por lo que has hecho en nuestra vida, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Porque del mismo infierno, Señor, nos has rescatado. Gracias porque somos tan privilegiados. Somos dichosos de estar en tu casa, Señor. Gracias porque tú nos llamaste un día, tú nos buscaste y hoy podemos estar aquí juntos adorándote, Cristo. Te adoramos, Señor. Hoy queremos entregar nuestros corazones, Señor, a ti. Y como decía el salmista, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad y endereza mis veredas. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conocen a su Salvador.
recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hemos alcanzado Por su gran amor. por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Gracias, Dios. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Así es, dice su palabra: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y la pregunta es: ¿cuántos de nosotros hoy venimos en esa condición de cansancio, de lucha? Hay tantas cosas en este mundo que nos agobian y nos cansan. Y el enemigo es un experto poniendo tropiezo en nuestra vida, poniendo cosas en tu mente que te hagan cansarte, que te hagan pensar lejos de los pensamientos de Dios. Hay tantas cosas que nos envuelven, tanto entretenimiento, y algunas cosas que no precisamente son entretenimiento, son cosas necesarias en nuestra vida, pero mantengamos nuestro enfoque en el Señor, nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, porque siempre vendrán entretenciones, siempre vendrán necesidades. El mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Por eso es que hay descanso en Él. Si hoy estás atribulado, abatido, si estás cansado, derrama tu ser delante del Señor y dile: Señor, yo ya no puedo más. Yo necesito que tú intervengas en mi vida, en cualquiera que sea tu necesidad.
Deja que el Señor tome control y deja que Él demuestre su poder en tu vida. Gracias, Señor. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, tu amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Y por eso, iglesia, Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. En Él está la salvación. gracias, Señor, porque en la cruz mostraste tu amor. La cruz nos muestra su amor. Venció la muerte con poder, el Rey de Reyes es. No hay nadie como Él. Sí, Señor, no hay nadie como tú. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Tú eres el vencedor. El vencedor que a la diestra está, Por eso, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. sí, Señor, solamente en ti, en tu poder, solo en tu nombre se rompen cadenas, solo en tu nombre se rompen ataduras.
Y por eso en esta mañana, Señor, te rogamos que tú nos liberes de esas cadenas y esas ataduras que a veces arrastramos. Gracias, Señor, porque tú nos liberas del pasado, porque tú, Señor, nos das una nueva vida, un nuevo comienzo. Gracias, Jesús. Poder rompe cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Iglesia, Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Y ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. El vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. sí, Señor, no hay otro nombre como tu nombre. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual tengamos salvación y vida eterna, solamente en ti, Jesús. Por eso hoy nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro ser se eleva a ti, Señor, para entregarnos en gratitud, en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. Quisiera que hoy levantes tu voz y le des gracias ahí donde estás al Rey de Reyes. Tenemos tantos motivos por qué darle gracias, tantas razones para estar de rodillas delante de Él, no solamente un momento, sino toda nuestra vida, porque a Él le debemos todo. Sin ti, Señor, no somos nada. Gracias, Señor, porque en tu nombre se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y desde ya hoy todos confesamos que tú eres Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, para la gloria de Dios Padre. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te exaltamos, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque tú llenas nuestro ser, porque tú satisfaces, Señor, nuestro espíritu. Gracias, Señor. Te adoramos. Buenos días, hermanos. Gracias por sus oraciones, por su apoyo. Sigan orando. Todos necesitamos orar y que oren por nosotros, ¿eh? Estamos en el mismo equipo. Estamos en el equipo de Jesucristo y tenemos un enemigo poderoso que constantemente está al acecho y atacándonos. Hay algunos que creen que los pastores estamos en otra galaxia o en otro nivel. A eso les digo que no. Estamos igualitos ahí en la tierra, con los pies en la tierra, con un llamado especial que Dios nos ha hecho, es cierto, pero recibiendo ataques constantes, teniendo que tomar decisiones difíciles, muchas veces horas de trabajo en el anonimato. Algunos creen que lo único que hacemos los pastores es pararnos aquí a predicar el domingo y dirigir la junta de negocios una vez cada 3 meses. No es así, pero qué bueno es poder servir al Señor. Y qué bueno es también sentir apoyo en oración. Así que de verdad les agradezco muchísimo en nombre del pastor Pino y su familia y de mi familia y mío. Les agradecemos muchísimo no solo las oraciones constantes, sino también el apoyo, el interés que de verdad genuino muestran. Sigamos adelante como iglesia de Jesucristo, amándonos unos a otros, orando unos por otros
porque lo necesitamos, porque es una bendición poder hacerlo y porque formamos parte de una misma familia. Tenemos un solo propósito y es ganar a este mundo para Cristo. Así que adelante en el nombre del Señor, manteniendo siempre la oración como un baluarte en nuestras vidas. Pues bien, después de esta nota de gratitud a la congregación, quiero recordar que la semana pasada comenzamos una serie especial sobre un libro especial. Un libro que muchos, quizás de la Biblia, un libro de la Biblia, por supuesto, que muchos quizás no han leído. Quizás los que son más nuevos en el Evangelio todavía no han leído la carta que Pablo le escribió a Filemón. Un libro que consta de un solo capítulo, de 25 versículos, pero que es considerado por los eruditos bíblicos como una joya, una carta especial, porque es la más personal de las cartas que el apóstol Pablo escribió a su amigo Filemón. Y en esencia, hemos titulado esta serie El poder reconciliador del Evangelio. Y el título del sermón que hoy vamos a terminar es Más que un simple saludo. ¿Y por qué se titula así? Porque estuvimos analizando la semana pasada los 3 primeros versículos de esta carta, que en realidad son el saludo que Pablo le envía a Filemón. Cuando usted lee una carta siempre hay un pequeño saludo, ¿cierto? De aquel que se lo envía. Ya las cartas están cayendo en desuso. Esas cartas escritas de puño y letra ya prácticamente no existen porque ya tenemos tanta tecnología y más bien ya prácticamente la gente ni se saluda mucho cuando se manda un mensaje. Y con los emojis y estas cosas ya prácticamente hay un lenguaje moderno que olvida a veces hasta saludar a las personas. Pero no, esta carta clásica, Pablo envía un saludo poderoso que aparentemente pudiera no decir mucho o pudiera parecer un saludo rutinario, pero la semana pasada vimos que no es así. Y voy a leer precisamente estos 3 primeros versículos. Pero antes recordar el contexto en el que se escribe esta carta. Transcurría el primer siglo de la era cristiana, entre los años 60 y 62. Pablo se encontraba por predicar a Cristo en prisión domiciliaria en Roma, bajo prisión domiciliaria en Roma. Y desde allí le escribe una carta a Filemón, un cristiano de dinero que vivía en la ciudad de Colosas. Pablo envía esa carta con un hombre que se llamaba Onésimo. Pero Onésimo, a su vez, era un esclavo de Filemón que se había fugado, aparentemente le había robado dinero o algunos bienes, se había fugado, había ido a Roma. Por la misericordia de Dios conoció a Pablo, ahí entrega su vida a Jesucristo y Pablo entonces le envía de vuelta a Onésimo. Y la carta en realidad, ¿de qué trata? Pablo solicitándole a Filemón, a su amigo, que reciba de vuelta a Onésimo, ya no como un esclavo, sino ahora como ¿qué? Como un hermano en la fe en Jesucristo. Y si nos transportamos a la época en que fue escrito esto, en la que vimos la semana pasada que un amo tenía todo el derecho del mundo a hacer lo que quisiera con un esclavo, porque los esclavos eran considerados cosas para la ley romana, esta carta toma una mayor connotación. Por lo tanto, habíamos visto también la semana pasada que cada palabra, cada letra, cada frase, cada oración de esta carta apunta directamente al perdón y la reconciliación. Y ninguno de los aquí presentes escapa al alcance de estas 2 palabras. Porque siempre vamos a tener personas a quien perdonar y personas con quien reconciliarnos. Y esta carta es un ejemplo vivo de cómo nosotros, los hijos de Dios, debemos, podemos y tenemos que reconciliarnos con aquellas personas que nos han causado algún daño, que debemos perdonar, que debemos amar a esas personas. De esta manera los invito a buscar los 3 primeros versículos para refrescar esta salutación de Pablo en esta carta. Dice así: yo, Pablo, prisionero de Jesucristo
y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Reciban ustedes gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La semana pasada habíamos visto que detrás de este breve saludo hay tres grandes verdades que el apóstol Pablo revela a Filemón. Verdades que prepararían a Filemón para poder perdonar a Onésimo y reconciliarse con él. Y fíjense, tengamos algo bien claro, seamos bien prácticos. Cuando tú comienzas a leer una carta, tú todavía no sabes qué viene detrás. Estamos simplemente en la introducción, en la salutación. Y vimos la semana pasada que la primera de estas grandes verdades que Pablo revela a través de este saludo es que nuestra identidad como creyentes está en Cristo y no en otro lugar, y no donde la gente quiera, y no donde el mundo quiera poner tu identidad. La identidad del creyente está en Cristo. Y Pablo lo decía con autoridad porque si alguien había experimentado precisamente eso era él. Antes había sido perseguidor de cristianos y ahora que era el apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Cristo que predicó el evangelio hasta los fines de la tierra, hasta donde pudo. De hecho, dio su vida por el evangelio. Pablo sabía de lo que estaba hablando a Filemón. Él lo había experimentado. Aún no le había hecho la petición a Filemón que perdonara a su esclavo Onésimo y que le diera un trato especial porque ahora eran hermanos en la fe. Pero en este saludo le recuerda primeramente quién eres, Filemón. Por encima del dinero que tienes, de la posición social que ostentas, por encima de la popularidad, de tu liderazgo en la iglesia, porque una de las cosas importantes que destacamos en la carta, es que Filemón no era cualquier persona. En su casa se reunía una iglesia. Recuerden que en esa época no habían templos cristianos todavía. Filemón era un líder de la iglesia de Colosas. Y Pablo le recuerda que más allá de su posición, ya sea dentro de la iglesia, ya sea social, ya sea económica, en realidad su verdadera identidad estaba en Cristo. La verdadera identidad de todos los cristianos es en Cristo. Pregunto, ¿tienes claro esto, hermano, que estás aquí? Cuando creas que es difícil perdonar a alguien, y sobre todo si es cristiano igual que tú, recuerda que ambos poseen la misma identidad. Por ambos Cristo murió, a ambos Cristo salvó, a ambos Cristo rescató de la perdición eterna. Por lo tanto, no olvidemos esta gran verdad y que sea un punto de partida siempre en nuestra vida a la hora que tengamos que perdonar a alguien. Pues bien, hoy vamos a adentrarnos en las dos otras verdades que podemos encontrar en esta introducción, en este saludo. Dos verdades que también nos servirán como base para poder comprender el resto de la carta y a nosotros como creyentes a la hora de enfocarnos en reconciliarnos con alguien. Pero antes vamos a tener un momento de oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Guíanos y bendícenos, oh Dios, a través de la exposición de tu palabra. Y sobre todas las cosas, ayúdanos a ponerla en práctica de tal manera que las personas puedan ver en nosotros que somos genuinos cristianos. Quita todo aquello que pueda obstaculizar, entender esta palabra, Señor. Abre nuestras mentes y nuestros corazones y guíanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Punto número 2, verdad número 2 que se refleja en este saludo que Pablo le hace en su carta a su amigo Filemón. Los cristianos somos beneficiarios de la gracia divina. Dice el versículo 3. Reciban ustedes gracia y paz de nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Habíamos visto que la carta a Filemón, aunque él es el destinatario primario, también se mencionan algunas otras personas en la introducción de la carta. A Filemón, Apia, ¿recuerdan? Que se cree que es la esposa. Arquipo, algunos creen que puede ser el hijo de Filemón y Apia, o al menos uno de los líderes o el pastor de la iglesia de Colosas, porque se habla, Pablo lo llama a continuación como compañero de batalla, de milicia. En otras palabras, era alguien que indudablemente tenía un testimonio grande, tenía un liderazgo espiritual dentro de la iglesia o dentro de la comunidad cristiana. Y por último, Pablo también le dedica esta carta, en cuarto lugar, a la iglesia que está en tu casa, refiriéndose a Filemón. En otras palabras, lo que Pablo iba a enseñar aquí era importante no solo para Filemón, sino también para su familia, para los líderes de la iglesia y para toda la iglesia. Pues bien, después de esta breve introducción, Pablo entonces escribe esto que acabamos de leer. Reciban ustedes, y está hablando de ustedes porque se había referido a Filemón, a Apia, a Arquipo y a la iglesia, gracia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante destacar que en las 13 cartas que Pablo escribe, que están recogidas en la Biblia, estoy seguro que escribió muchísimas más que no forman parte del canon bíblico, pero las 13 que se encuentran en la Biblia, hace referencia en todas a la gracia y a la paz divinas, sin importar la situación de la iglesia o de la persona a quien la dirige. Esto es un dato curioso, interesante. Y algunos pudieran pensar que, bueno, quizás este es el saludo rutinario que Pablo tenía. Luce bonito, suena bonito, ¿verdad? Suena espiritual. Hay personas que son especialistas en poner tu lenguaje espiritual cuando el momento lo amerita, cuando quieren manipularte y quieren darte una impresión. ¿Los conocen o no? Y buscan la palabra, la verborrea exacta para tratar de engatusarte. Y le ponen un tono así espiritual. Oh hermano, aleluya. Dice, no, tengo el pastor dormido con esto. Ya cuando venga a verme, voy a ponerle mi cara espiritual. Pero por supuesto, Pablo no cae en esta trampa. En primer lugar, porque lo que escribió aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. Y en segundo lugar, Filemón era su amigo. Y con los amigos no hay mentiras. No hay enganches de ningún tipo. No, nada que ver con la realidad. Esto no era un saludo rutinario que Pablo ponía ahí para llenar un espacio en el papel y para dorarle la píldora a las personas que recibirían sus cartas. No es así. Detrás de cada palabra, detrás de este saludo tan sencillo y tan breve, con estas palabras clave, gracia y paz, hay intencionalidad, hay convicción y hay propósito. No es posible, hermano, que Pablo mencionara la gracia de Dios solo como parte de un recurso literario. No. ¿Y saben por qué? Porque él mismo había experimentado la gracia de Dios de una manera personal, de una manera profunda, de una manera sublime, no como un concepto abstracto, sino como un regalo de Dios que transformó su vida por completo. La palabra gracia para Pablo era muy importante. Él sería incapaz de manipularla. Tan importante era para él la palabra gracia, la gracia de Dios, porque lo había experimentado en su vida, que murió predicando el evangelio de la gracia. ¿Sí? Que no era cualquier mensaje. Este evangelio que transforma las vidas, así se, evangelio transformador, no era un discurso moral, no era una teoría elegante, no era una filosofía más de moda de las tantas que hay constantemente. Era el evangelio de la gracia de Dios, la gracia que cambia vidas, que restaura corazones rotos y que reconcilia al hombre con Dios. Todo eso logra el evangelio de la gracia de Dios, la gracia de Dios en sí. Y esto es lo que el apóstol Pablo
quiere recalcarle a Filemón y lo que también nos quiere recalcar a nosotros hoy 2000 años después. En esa breve introducción, en ese breve saludo. Ya habíamos visto que ¿a quién Pablo le dedica esta carta? A Filemón, Apia, Arquipo, a la iglesia. Y este detalle no es menor, porque acto seguido es que entonces escribe esta frase: reciban ustedes gracia. Y con esta palabra le hace ver a todos los destinatarios de esta carta que ellos no eran simples receptores de la gracia divina, sino también agentes activos de esa gracia. Esa gracia que transforma vidas y restaura relaciones. Solo Dios puede hacer eso, hermano. Y de esta manera podemos comprender que el perdón no es un mero sentimiento pasajero ni una decisión puramente emocional. Todo lo que usted decida hacer solo desde el punto de vista emocional, algún día se irá al piso. ¿Sabe por qué? Porque nuestras emociones están aquí, pero mañana ¿dónde pueden estar? Por el piso. Y entonces, si hoy emocionado, de dientes para afuera, le ofertas tu perdón, le brindas tu perdón a alguien porque te sientes contento, alentado, ¿qué sucederá cuando mañana estés desalentado y te sientas triste? ¿Cambiarás de parecer? Si todo está basado meramente en lo emocional, no viene de Dios, es de dientes para afuera. Por supuesto, las emociones tienen que estar involucradas dentro del perdón y la reconciliación, pero no ser el basamento de las mismas. Por eso, debemos entender que el perdón no es un mero sentimiento pasajero, ni la decisión emocional de la que hablamos, sino un acto de gracia. ¿Sí? El perdón es un acto de gracia que primero fluye de Dios hacia nosotros y después de nosotros hacia los demás. Así es como funciona la gracia de Dios. Por eso debemos recordar, hermanos, que cuando nosotros perdonamos a alguien, no actuamos según lo que la otra persona merece. Desde los conceptos humanos, quizás esa persona lo que merece es rechazo. Y es que le apliquemos justicia y no misericordia. No, cuando perdonamos a alguien, no le estamos dando a esa persona lo que ella merece. Nosotros perdonamos a esa persona porque Cristo nos perdonó primero. Y su gracia nos equipa y nos anima para extender ese perdón a otros. Dice Efesios 4:32, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermano, no le busque las cuatro patas al gato en esto del perdón y la reconciliación. Por mucho que tengas que perdonarle a alguien, Cristo te perdonó infinitamente mucho más a ti. ¿Y quiénes somos nosotros para rechazar la gracia de Dios en nuestra vida a la hora de ofertarlo a los demás? Imaginemos por un momento, yo soy muy mal cocinero, ¿sabes? A mí se me quema todo, es increíble. Pero imaginemos por un momento que ponemos una olla en el fogón en nuestra cocina y nos vamos, nos olvidamos de eso y de pronto empieza a echar humo la olla. Primero el humo va a concentrarse ahí cerca de la olla en la cocina, pero si nosotros no quitamos la olla o abrimos las ventanas para que entre fresco, aire puro, y el humo se vaya, ese humo empieza ¿a qué? A penetrar en los cuartos,
en el baño, en el comedor. Y si vive en un efficiency, le llena el efficiency en 2 segundos de humo. Todo el espacio que haya en el lugar donde usted vive empieza a llenarse de humo. Y si usted no se mueve a tiempo, ¿qué puede suceder? Una catástrofe. Por lo menos el smoke detector se dispara. La alarma de humo, yo tengo una alarma de humo una alarma de humo ahí en el smoke detector en el apartamentico mío, que de cualquier cosita que ellos se dispara y hace una bulla que parece que el mundo se va a acabar. Pero es un llamado de alerta. Hay un humo ahí en la cocina que puede ocasionar un incendio, así que rápido a tomar medidas. O esto puede terminar en una tragedia. ¿Y saben qué? De manera similar sucede con el perdón retenido en nosotros. Cuando debemos dar perdón a alguien y no perdonamos. Cuando debemos perdonar a alguien y ese perdón lo guardamos dentro. No queremos darlo. Sí, quizás usted se siente mal al principio. Algo personal que creo que alguien me hizo. Y entonces en mi corazón tengo una pequeña dosis de enojo. Un recuerdo doloroso, una simple ofensa a la que no le presto mucha atención. Pero ¿saben qué? Si no liberamos ese enojo, comienza a expandirse y a contaminarnos y a contaminar todo lo que nos rodea. Nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro servicio en la iglesia y nuestro testimonio para con el mundo. Y a veces no nos percatamos de eso. ¿Cuánto daño causa el no perdonar? Retener el perdón en nuestro corazón. Guardar enojo hacia alguien por algo, aunque usted crea que está justificado ese enojo, es pecado delante de Dios. Por eso, hermanos, debemos ser sabios y valientes. Y utilizando la ilustración de la olla con humo, podemos hacer algo. Abrir las ventanas de nuestro corazón, dejando que la gracia de Dios entre en nosotros y permitiendo que el aire fresco del perdón renueve nuestras vidas y bendiga a los que nos rodeen. En otras palabras, siendo portadores de la gracia de Dios, compartámoslo con los demás a través del perdón. Tú no mereces más perdón que nadie. Yo no merezco ser perdonado por Dios y sin embargo Dios lo hizo a través de Jesucristo. Por lo tanto, cuando perdonar te parezca imposible, recuerda que ninguna ofensa, ninguna justifica la venganza y que la gracia de Dios es siempre superior a nuestro rencor. Siempre. Por tanto, antes de actuar, ora por la persona que te ha herido. Yo sé que es difícil. Me he visto varias veces en esa situación. ¿Quién no ha tenido que perdonar a alguien? Pero a su vez te pregunto, ¿y cuando has tenido que pedir perdón, te ha gustado que te perdonen a ti? Por eso ora antes de hacerlo. Permite que la gracia de Dios transforme tus pensamientos, tus emociones, tu corazón. Acude a ella. Y nunca olvides que el perdón que otorgas no es solo un regalo para quien te lastimó. También es un acto de gracia que libera tu corazón y que refresca tu alma. Todos ganamos cuando perdonamos. ¿Sí o no? Todos ganamos cuando perdonamos. La persona recibe el perdón y yo me libero de un peso espiritual que no me permite vivir para la gloria de Dios, que no me permite reflejar la gracia de Dios en mi vida, que no me permite mostrar a otros el perdón
que Jesucristo conquistó para mí en la cruz del Calvario. Qué bueno es cuando nos quitamos un peso de encima, ¿cierto? Hay veces que tenemos una cita importante con un médico, una entrevista de trabajo, el jefe nos dice, fulano, necesito verte el lunes temprano. Ay, tú vas sufriendo, ¿qué querrá el jefe? Ay, me irán a votar ahora con el lío de trabajo. A lo mejor va y te ascienden. Qué sé yo. Pero después que pasa la situación que nos tiene tan tenso, ¿cómo nos sentimos? Relajados, ¿sí o no? Ay, esa frase, me he quitado un gran peso de encima. Bien. Recuerda algo, hermano. La gracia de Dios es liberadora en todos los aspectos. Por lo tanto, seamos agentes activos de esa gracia que Dios nos ha concedido, disculpen, perdonando y ofertando esa gracia a aquellos que nos han atacado o que en algún momento nos han fallado. Número 3, tercera gran verdad que hay en este pasaje, en estos 3 versículos, en este saludo de Pablo, es que todos los creyentes somos partícipes de la paz de Dios. Reciban ustedes gracia y paz de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Pablo siempre utilizando la gracia y la paz de Dios en sus saludos. Y es que apenas en estas 2 palabras resume el corazón del Evangelio. No están ahí por gusto, no están unidas por gusto. Es un combo espiritual que Pablo siempre oferta a aquellos a quienes les escribió. Y el orden que él da es intencional. Primero la gracia, luego la paz. Porque la paz verdadera, la paz de Dios, es el resultado natural de su gracia hacia nosotros. Sí, porque hermano, recuerden esto, la paz, esta paz de la que Pablo habla, no se logra por esfuerzos humanos, ni por la ausencia de conflictos. A veces tenemos ese error. Ay, yo no puedo tener paz porque es que siempre hay un problema en la vida. ¡No! Es que la paz de Dios, la paz que tenemos con Dios y que debemos compartir y vivirla con los demás, por supuesto, no viene dado por una decisión humana ni porque no haya problemas, si no, nunca hubiera paz. Si este mundo está lleno de ¿qué? De aflicción, de problemas y situaciones. Es que a pesar de esos problemas, yo tengo paz con Dios y puedo vivir en paz con los demás. Así de sencillo. Y todo derivado ¿de qué? De la gracia de Dios que me alcanzó. Por la gracia de Dios tenemos paz con Dios y podemos vivir la paz de Dios con los demás. Y es por eso que Pablo, antes de hablar de perdón a Filemón, recuerden, estamos todavía en los 3 primeros versículos en la introducción de la carta. Antes de hablar de perdón, de reconciliación o de restauración, Pablo le recuerda a Filemón que todo comienza por experimentar la gracia y la paz de Dios y comprender las implicaciones profundas que tiene esto en nuestra vida. Antes de tomar cualquier decisión en nuestra vida relacionada con esto, acudamos a la gracia y a la paz de Dios. Profundicemos bien en esto, cómo ha funcionado en nuestra vida, qué Dios quiere a través de su paz y su gracia en nuestra vida, qué debemos hacer para entonces nosotros poder tomar la decisión correcta. Miren, la Biblia nos enseña que Cristo selló con su sangre nuestra reconciliación y paz con Dios. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esencia de la salvación, la esencia del Evangelio. Lo que cada cristiano ha experimentado en su vida. Hermanos, qué bueno saber que tenemos paz con Dios. Porque esto nos otorga una estabilidad y una seguridad únicas, exclusivas, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cierto o falso? ¿Cuántas veces hemos estado pasando por desiertos espirituales en nuestra vida y tenemos paz a pesar de? ¿Cuántas veces hemos visto a personas que están en medio de una enfermedad terrible o enfrentando una situación familiar compleja o en una crisis de cualquier tipo
Y ellos están confiados y tranquilos. A mi mente viene el pasaje en que David, siendo un adolescente, pastor de ovejas, enfrenta al gigante guerrero Goliat. Yo diría que es la historia más famosa de la Biblia. Hasta los ateos la conocen. David y Goliat. Ay, me recuerdo un corito. Era un pequeño llamado David con una pequeña. ¿Se acuerdan? Esos coritos. Y puso la piedra en la onda y la onda. Bueno, déjame no seguir porque si no termino el sermón y ustedes acaban con sus oídos lastimados. Óigame, ¿qué clase de momento ese? Se habla mucho de la fe de David, por cierto, claro, y de su valor. Pero usted se ha puesto a pensar cuánta paz experimentó David en medio de aquello. Los demás diciéndole, muchacho, tú estás loco. Cuando intentaron probarle, ¿se acuerda la armadura de Saúl? Saúl era un grandulón. Una talla 4X en un small que era David. No podía ni moverse con aquello. Dice, no, yo no necesito esto. David tenía paz. Porque él estaba en paz con Dios y podía experimentar la paz de Dios en su vida. Aún en los momentos más difíciles. Como ese en que tenía que hacer lo imposible. Pero lo logró. Lo logró. Porque confiaba plenamente en Dios. Hermano. Y precisamente porque esta paz tiene su origen en nuestra reconciliación con Dios, es que podemos percatarnos de que es muy diferente a la paz que el mundo puede ofertarnos. Jesús lo confirma a sí mismo en Juan 14:27. La paz os dejo, le dijo a los discípulos, mi paz les doy. Yo no la doy como el mundo la da. Por lo tanto, no dejen que su corazón se turbe y tenga miedo. Cuando estamos en paz con Dios y podemos experimentar y vivir la paz de Dios con el resto de las personas, no tenemos nada que temer. No tenemos nada que temer. ¿En manos de quién está tu vida? ¿En manos de quién está nuestra vida? ¡En manos de Dios! Lo cierto es que con estas sencillas palabras al inicio de su carta, Pablo le recuerda a Filemón que él era un partícipe de la paz de Dios, un destinatario de la paz de Dios y que por lo tanto debía compartir esa paz con todos los que le rodeaban. Y eso incluía ¿a quién? A Onésimo. Claro, todavía no le había dado la noticia. Pablo va preparando, no de una manera engañosa, sino de una manera reflexiva, bíblica, espiritual a Filemón, para darle la noticia después. Pero está haciéndole ciertos recordatorios importantes para que Filemón pudiera meditar en esto antes de tomar una decisión respecto a Onésimo. Sí, estas palabras iban preparando el corazón de Filemón. Pero la gran pregunta, ¿y cómo pudiera él entonces perdonar a Onésimo después de tantos agravios que sufrió? ¿De qué manera? Sencillo, hermano, gracias al Espíritu Santo. No podemos olvidar esto. Sí, porque cuando una persona acepta a Cristo como Salvador de su vida, el Espíritu Santo viene a morar en su corazón. Eso lo vemos en Efesios 1:13. Y comienza el Espíritu Santo una obra silenciosa y poderosa de transformación en esa persona. Y aquellos que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida lo hemos visto. Pregunto, ¿verdad que ya no somos los mismos que antes de aceptar a Cristo? ¿Verdad que Dios nos ha ido cambiando? El Espíritu Santo ha ido transformando nuestra vida de manera paulatina. Entonces, a medida que el creyente va rindiéndose más y más a Dios, el Espíritu Santo comienza a producir fruto en cada área de la vida del creyente, siendo la paz una de las manifestaciones de esa obra sobrenatural. Y lo vemos en Gálatas 2:22. Pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y ahí sigue la lista. Una muestra de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Una muestra de que nuestra vida ha sido cambiada por el Evangelio de Jesucristo, por Dios mismo. Ha sido transformada.
Por consiguiente, hermanos, la paz de Dios no es opcional. ¿Sabías eso? Yo perdono si quiero. Yo le extiendo esta paz a quien quiera. No, la paz de Dios no es opcional para un creyente, sino una parte integral dentro de su estilo de vida. Lo cual nos impulsa ¿a qué? A vivir en armonía con los demás, siguiendo el consejo que Pablo le da a los creyentes de Roma, en Romanos 12, 18. Si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, no de los demás a los que hay que perdonar. ¿Estamos claros ahí? Vivamos en paz con todos. Palabras profundas. A veces le pasamos por arriba este pasaje. En otras palabras, haz todo lo posible para vivir en paz con todos los hombres que te rodean, aún aquellos que no quieran vivir en paz contigo. Y este pasaje nos enseña que la paz de Dios, esta que Pablo menciona en su introducción a Filemón, no es una idea, no es un concepto abstracto, no es un estado emocional. Es una persona y se llama Jesucristo. Sí, desde ya te estoy diciendo, amigo, que estás aquí, que si no has entregado tu vida a Jesucristo, esa paz que tú estás experimentando aparentemente es superficial. No es la paz de Dios la que verdaderamente necesita tu alma. Y que solo se puede experimentar a través de su gracia, a través del perdón que encontramos en Jesucristo. La paz de Dios es una persona, Jesucristo. Él es nuestra paz, así dice Efesios 2:14. Y cuando su gracia nos alcanza, su paz llena nuestra vida. Por eso, antes de pedirle a Filemón que perdone y restaure a Onésimo, Pablo ora para que la paz de Dios gobierne su corazón, guíe su voluntad y sus decisiones. Qué buen detalle este de Pablo. Qué buena enseñanza para nosotros. Cada vez que vamos a tomar una decisión en la vida, ¿la tomamos desde la paz, desde la gracia de Dios o desde nuestra propia perspectiva de la situación? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Desde la perspectiva humana, casi nunca la paz va a tener cabida en nuestra vida. Porque nosotros vamos a jugar a las personas de la misma manera que ellos actúan con nosotros. Ojo por ojo y diente por diente. Así somos los seres humanos. Y si a eso le sumamos que muchas veces los injustos somos nosotros a la hora de tratar la situación, porque sí, déjeme decirle algo, hay veces que usted cree que lo están ofendiendo y que esa persona no merece su perdón. Quizás no están así. Quizás también tú lo ofendiste y no te percatas. O estás cegado por el momento que estás viviendo y crees tener la razón. Y ya estás siendo injusto de por sí al tener una percepción equivocada de lo que ha pasado. Y estás poniendo en el banquillo de acusados a la persona que en realidad debiera estar apuntándote a ti. Porque quizás fuiste tú que fallaste. Porque así somos imperfectos. Así somos muchas veces hipersusceptibles. Sin embargo, antes de pedirle Pablo a Filemón que perdone y restaure a Onésimo, él le recuerda sobre la gracia y la paz de Dios. Solo reflexionando en esto, Filemón podría ver a Onésimo ya no como un esclavo culpable legalmente ante él, sino como un hermano amado de Jesucristo, transformado en el Evangelio, al igual que Filemón. Sin duda alguna, Pablo confiaba en la madurez espiritual de Filemón para escribirle todo esto. De esta manera,
Pero bueno, sobre esa madurez vamos a estar hablando un poco más adelante en otros sermones. Hermano, ¿es difícil perdonar? Sí. Sí. Y restaurar relaciones mucho más. Dios lo sabe. Por eso nos llama tanto a perdonar. Por eso hay tantos pasajes que nos instan a perdonar a los demás, aun cuando creamos que no lo merecen. Por eso Pablo hace viajar en estos 3 primeros versículos de su carta a Filemón a la gracia de Dios, a la paz de Dios, para que Filemón pudiera actuar en consecuencia más adelante entonces con su esclavo Onésimo, que lo había traicionado, que había huido, que le había robado y sobre el cual él tenía total capacidad legal para castigarlo, para echarlo en la cárcel, incluso para quitarle la vida. Lo habíamos visto la semana pasada. La ley romana le otorgaba todo ese derecho a los amos respecto a sus esclavos. Sí, perdonar es difícil y reconciliarnos con las personas que nos han hecho daño es muy difícil, quizás mucho más. Y lamentablemente nuestro orgullo y el rencor que muchas veces acumulamos en nuestro interior nos incitan, en vez de a reconciliarnos y a perdonar, a ser vengativos y a guardar indiferencia o resentimiento en nuestros corazones. Así somos todos. Esa es nuestra naturaleza humana. A eso nos llama el pecado que vive en nosotros. Sin embargo, en medio de una realidad dura y de un contexto social e histórico bien convulso, bien difícil, Pablo le escribió esta carta a su amigo Filemón, suplicándole que perdonara a su esclavo Onésimo y que lo recibiera de vuelta como un hermano en la fe. Y es por eso que nos recuerda en la introducción estas 3 grandes verdades. Verdades espirituales esenciales que todo creyente debiera comprender, atesorar y vivir, experimentar. Verdades sobre las cuales se basan el perdón y la reconciliación. Nuestra identidad como creyente está en Cristo, recuérdenlo. Y no en los estándares o patrones humanos. Los cristianos somos beneficiarios de la gracia divina. Esa gracia que transforma nuestra vida. Y por último, todos los creyentes somos partícipes de la paz de Dios. Y eso nos convierte ¿en qué? En expedidores, en agentes activos de esa paz. Por eso quiero hacer 2 llamados hoy. Me gustaría que la iglesia orara, por favor. Qué pocas palabras, qué profundidad en ellas. Un llamado a recordar de dónde Dios nos sacó y dónde estamos hoy por su gracia, por su mera gracia, porque no lo merecíamos. El primer llamado que quiero hacer hoy es a los cristianos que están aquí. Y voy a hablarte a ti personalmente, cristiano que estás aquí. Hermano, nunca olvides que un día cuando estabas muerto espiritualmente en tus delitos y pecados, como lo describe la palabra de Dios, el evangelio de Cristo irrumpió en tu vida y te transformó. La gracia de Dios te alcanzó. Su paz sobrenatural llenó tu corazón. Y el Espíritu Santo vino a morar en ti. Y todo fue por pura gracia, por su misericordia, por su infinito amor. Tú no lo merecías, tú no podías reconciliarte con Dios. Tú estabas muerto en tus delitos y pecados, alejado de Dios por completo, rechazando sus mandamientos y su voluntad. Tú merecías la muerte. Pero Él te dio vida eterna. Tú merecías el castigo, pero Él te cubrió con su gracia. Tú eras su enemigo, pero Él te concedió su paz.
Me pregunto, entonces, ¿cómo osas negarte a perdonar a alguien que te ha ofendido? Mucho más hemos, y ahora me estoy incluyendo también aquí, ofendido nosotros a Dios. Y por su gracia estamos aquí experimentando su paz sobrenatural. ¿Acaso no te das cuenta de que tu ofensa contra Dios fue infinitamente mayor que cualquier herida que otro ser humano te ha causado? ¿Todavía no te percatas de eso? Si Dios te perdonó a ti lo imperdonable, ¿no deberías tú también extender perdón a aquel que te ha herido? Pregunto. Estas palabras en el saludo de Pablo a Filemón es un llamado constante a los creyentes a perdonar a otros y a restaurar relaciones con aquellos que nos han ofendido. Y es el llamado que estoy haciéndote a ti, Iglesia Alcance Miami, a ti, creyente que estás aquí. A vivir esta gracia y esta paz de Dios. Pero quiero hacer un segundo llamamiento y la iglesia sigue orando. Y va dirigido a ti, amigo o amiga que estás aquí y que aún no has entregado tu vida a Cristo. Ven hoy a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y acepta por fe que solo la muerte de Él en la cruz del Calvario puede perdonar tus pecados y reconciliarte con Dios. Y de esta manera experimentar la paz con Dios. La verdadera paz vendrá a tu vida cuando tengas paz con Dios por medio de Jesucristo. El único camino a Dios. No son tus obras, no es la religión que practiques, no es tu filosofía de vida. Solo Cristo salva. Solo Cristo puede reconciliarte con Dios verdaderamente. Solo Él puede evitar que vayas a un infierno y garantizarte vida eterna. Ven hoy a Cristo. Experimenta su gracia y su paz sobrenatural, depositando tu fe en Él. El mayor de los regalos que puede recibir cualquier ser humano, Jesucristo. Por eso hoy quiero hacer un llamamiento a aquellos que aún no han entregado su vida a Jesucristo. A que aceptes a Cristo ya. No tengas temor. Confía en Él. Tú no puedes reconciliarte con Dios por ti mismo. Ya Él hizo lo que tú no podías hacer, morir en la cruz y construir ese puente entre Dios y tú. Solo necesitas creer genuinamente en el sacrificio de Cristo. Él pagó por ti en la cruz del pecado si le aceptas como Señor y Salvador de tu vida. Si ese es tu caso, te estoy invitando a que levantes tu mano para orar por ti. Si estás en esta situación, amigo o amiga que estás aquí, queremos orar por ti. Levanta tu mano en señal de que has aceptado a Cristo hoy. ¿Alguien desea aceptar a Cristo en el día de hoy y experimentar su paz, su gracia? Pues bien, no insistiré mucho, confiando por supuesto en la labor del Espíritu Santo en cada corazón de los aquí presentes que aún no han entregado su vida a Cristo. A ti, amigo o amiga que estás en esta situación, te reitero, vale la pena. Necesitas de Cristo ya. Vamos a orar. Señor, gracias por la paz que encontramos en tu Hijo Jesucristo. Gracias porque en una carta tan aparentemente sencilla como esta que Pablo le escribió a Filemón podemos encontrar verdades tan profundas que transforman nuestra vida y que nos hacen reflexionar en tu gracia, en tu paz para con nosotros y que nos exhorta a extender esa gracia y esa paz a los demás por medio del perdón y la reconciliación con aquellos que nos han dañado, que nos han ofendido,
que son quizás nuestros enemigos. Oh Señor, no permita que esta palabra sea desechada en nuestros corazones, por el contrario, que pueda confrontar nuestras vidas con tu amor, tu misericordia y tu firmeza, de tal manera que podamos ponerla en práctica. Ahí con esa persona que nos ha dañado. Que tu paz inunde nuestra vida, Señor, de tal manera que esas raíces de amarguras o de rencor que puedan haber tras alguna situación con algún hermano puedan desaparecer. Y podamos tomar la iniciativa de perdonar a esas personas y de reconciliarnos con ellos, más aún si son hermanos en la fe, con una misma identidad en Cristo que nosotros, oh Señor. Gracias por estas grandes verdades que nos revelas a través de tu palabra. Y sé con aquellos que aún no te conocen, oh Dios mío. Nuevamente te pedimos por ellos. Sabemos la lucha interna que tienen en sus corazones. Ilumínalos, oh Dios, con tu palabra. Confiamos en que tu Espíritu está luchando para bien de ellos, convenciéndolos de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Bendícelos a ellos también. Confiamos que tu gracia y tu paz también le alcancen a ellos. En el nombre de Jesús. Amén.